Mi querida hija, escucha bien lo que voy a decirte. Informarás de ello a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre mandará un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tanto mala como buena, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán entonces serán el rosario y el signo dejado por mi hijo. Con el rosario rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. La Iglesia se llenará de quienes aceptan componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las oraciones del rosario. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvos. Melanie, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto. Puedes publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí. Los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y religiosos serán perseguidos. Muchos abandonarán la fe, y el número de sacerdotes que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa. Dado el olvido de la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días. Pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La Virgen me dijo: me da mucha pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para vuestro bien. Por esta causa fue el arcángel San Miguel quien lo dijo a Conchita en la tarde del día 18 de junio de 1965. El arcángel ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. La Virgen. 14 de enero de 1983. Hija mía, los dejé, hija mía, como pastores de mi iglesia. ¿Y qué han hecho de mi iglesia? Casa de ladrones y de pecado. La Virgen.
20 de enero de 1983. Vendrán grandes calamidades sobre la humanidad. Grandes terremotos. Ciudades enteras quedarán destruidas. ¡Qué pena de almas! Muchos pastores de la iglesia se han hecho asalariados. ¡Qué pena de almas! Están al borde del abismo. Pagarán por todas las almas que arrastran al abismo. Hacen de la iglesia guarida de ladrones y de pecado. ¿Cuántos anticristos hay entre los humanos, que quieren apoderarse de las almas? Muchos sacerdotes, por su mala vida, por su falta de piedad, arrastran muchas almas diariamente al fondo del abismo. La iglesia sois vosotros mismos, y aquellos que van por el camino de la perdición son la iglesia agonizante. A esa vengo a rescatar, para que triunfe y un día esté junto a la iglesia triunfante. Mensaje 3 de febrero 1985. He insistido en este mensaje varias veces aquí. Lo dije en la salete y hoy lo repito. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, claman venganza. La venganza está sujeta sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que con su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo, vuestro Señor. Mensaje 13 de febrero de 1985. Quiero que los sacerdotes mantengan la fe en la Iglesia y respeten al Santo Padre, y que los ministros de mi Hijo solo se ocupen de las cosas de Dios. A toda la Iglesia hago este llamado. Que defiendan la fe y tradiciones de la Iglesia mundial, en especial la Iglesia latinoamericana. El Santo Padre tiene que pasar grandes pruebas y la Iglesia también tiene que ser sujeta a estas. Pero la Iglesia está cada vez más, está corrompida. Muchos sacerdotes ya no creen en la Eucaristía. Mensaje 12 de junio de 1988. Dile a mis hijos que no es tiempo de pedir favores, sino solamente pedir la salvación de las almas y por cada uno. Mensaje 13 de junio de 1983. Os pido que todos vosotros vayáis a mi Hijo, al Santísimo, porque Él se encuentra solo, frío y helado en aquellas iglesias en que no entra nadie, ni siquiera un minuto, y los domingos vayáis a misa a santificar el día del Señor. Mensaje 15 de septiembre de 1984. ...20 de mayo 1951... Verás muchos cambios en la iglesia. Los cristianos que recen serán pocos, muchas almas caminan al infierno. Las mujeres perderán el pudor y la vergüenza. Satanás tomará su forma para hacer caer a muchos, en el mundo habrá crisis comunes, el Papa pasará horas de agonía. Al final yo estaré para conducirlo al paraíso. Tendrá lugar una gran guerra. Muertos y heridos incalculables. Satanás cantará su victoria. Será el momento en que todos verán a mi Hijo aparecer sobre las nubes y juzgará a cuantos han despreciado su sangre inocente y divina. Y entonces mi corazón triunfará. El 7 de octubre 1951. A partir de 1972 se iniciará el tiempo de Satanás, el tiempo de las grandes pruebas. Hija mía, se atraviesa un tiempo muy delicado. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos. Entre ellos no hay amor. Muchos hijos se encuentran sin amor y se han descarriado. No saben ya cómo dirigir las almas, pero no son capaces de acercarse a la oración. El 14 de febrero de 1976 habla la Virgen: verás una gran revolución en mi casa. Los comunistas al poder en mi casa, pero se producirá solo cuando puedan actuar libremente, sin obstáculos, entonces habrá derramamiento de sangre inocente. En el Vaticano están los comunistas al poder, esperando el tiempo y el momento adecuado. Mi hija, te he escogido pobre y miserable porque tú me entiendes, el sabio y aprendido no puede comprender mi lenguaje, hasta que estén de rodillas con un corazón contrito. 13 de octubre de 1973, María le dice: mi dolor es grande al ver que muchos de mis hijos predilectos le darán razón al diablo negando a mi hijo.
Hija mía, celebren misas con las partículas ya consagradas. 23 de julio de 1973, María le dice: mi hija Teresa, sabemos que muchos sacerdotes, mis amados hijos y muy queridos por mí, oscurecen la gloria y el honor de mi hijo, oh, pobres hijos míos insensatos, porque son ciegos. ¿Cómo se han dejado tomar por el diablo? Una gran parte han llegado a la ceguera de no escuchar a Jesús o a mí, pero estoy dispuesta a aceptarlos en mis brazos, con el perdón de cada ofensa. Pero no se me ha creado para servir a mi hijo. ¿No me ha dado a todos ustedes a los pies de su cruz? ¿Y ahora ocultan la adoración de Jesús? Mis pobres hijos, ¿cuántos son insensatos, cuántos son ciegos? El demonio hace uso de sus propios niños. Dad a conocer esto. Lo que yo necesito son sacerdotes humildes y valientes, dispuestos a ser sacrificados, burlados y pisoteados, sin temor a perder su vida, su sangre, para que a través de ellos pueda brillar en la iglesia después de la gran purificación. Mi hija, ofrece tus sufrimientos por los sacerdotes, porque la mayoría no entiende cuál es la voluntad de Dios. Los pocos que permanecieron fieles a mí, tienen tanto miedo a exponerse, y así seguir viviendo, hasta cuando mi hijo lo decida. Mi casa está pasando un mal momento. A los que he mandado contra la oscuridad, han hecho mucho daño por su comodidad, porque la comodidad daña directamente a la carne y pone en silencio el espíritu. Hija, reza por ellos que tanto lo necesitan. Y si en tu vida tienen algún día sin haber rezado por mis hijos amados, ese es un día perdido en su vida. Jesús habla. Yo sangré por los sacerdotes, han dejado caer mi sangre, la de mi madre amadísima. Me basta su fidelidad para hacer conocer a todos el designio divino. Habla la Virgen. Podrás ver cómo muchos sacerdotes, hijos predilectos de mi querido hijo, que niegan la presencia de él, muchos no quieren seguir. ¿Sabes, hija, que se necesitan muchas almas que se ofrezcan de víctimas por los sacerdotes? Muchos de ellos se oponen a sus obispos, y muchos ni siquiera admiten que se habían equivocado. Ofrece, sufre, reza por ellos. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a haber grandes cambios. Esos cambios no son para bien. Van a cambiar las leyes que Dios puso por las que ellos creen más convenientes. Y os digo que la iglesia se va a derrumbar sobre sí misma. El maligno, Satán, será el causante de tan terrible destrozo y aniquilación, puesto que muchas almas consagradas a sí mismo, serán dirigidas hasta el abismo, porque muchas almas consagradas, en vida, no han trabajado al servicio de Dios sino al servicio del maligno. 21 de enero de 1990. La Santa Iglesia va a cambiar, dará un cambio grande. Ese cambio no será para bien. Cambiarán las leyes, hijo mío, e intentarán ellos hacerlo a su gusto. A su paso se olvidarán de que un día Dios ya puso sus leyes para siempre. Entonces será cuando todo empiece. No olvidéis la profecía. Satán, la serpiente antigua, arrastrará al abismo con él miles de almas consagradas que en vez de cumplir con Dios cumplen con Satán. Se han olvidado de la promesa que hicieron ante Dios. Se han olvidado que ante Dios dijeron: Señor, solo vivo para ti y camino para ti. He aquí a tu siervo, he aquí a tu esclavo. 3 de febrero de 1990. Ahora que ellos quieren y miran el secreto de Fátima, podrán leer y comprobar que en el folio tercero dice con claridad: la iglesia cambiará en los últimos tiempos. En los que tienen fe viva, se despertará un gran extrañísimo porque la iglesia cambiará. Pondrán leyes contrarias y después todo será difícil para la iglesia. Pero Dios, como buen Padre, siempre irá a la cabeza de aquellos fieles cristianos que lo amen. Mensaje 22 de julio de 1991. Mi iglesia se está oscureciendo y pronto vendrá abajo. Eso significará que el fin ya está aquí y vosotros os vais a preparar para recibirlo, porque el gran guerrero, yo y mi madre vuestra fe, os prepararemos. Nuestro Señor Jesucristo, 16 de abril de 1995. Mi iglesia será purificada, tan solo está en la etapa inicial. Los llantos de decepción llegan hasta el cielo, mi hijo Jesús, su corazón llora con la amargura de la enormidad de lo que está por caer sobre el mundo. No se turbe, hijos, vuestro corazón. Daos a mí en todo momento.
Ha llegado para mi iglesia la hora de la desolación y el abandono. Será abandonada sobre todo por muchos de sus ministros y por muchos también de sus hijos. Será menospreciada, traicionada, entregada en manos de quien es su enemigo y la quiere destruir. Serán algunos de sus mismos ministros los que la entreguen en manos de sus verdugos. Preparaos conmigo a vivir estos momentos. Todo está ya dispuesto por el Padre. Este es el cáliz que deberéis beber hasta las heces. También vosotros seréis menospreciados, traicionados y perseguidos junto con el vicario de mi Hijo, el Papa. Muchos deberán ofrecer la propia vida y derramar su sangre. Los demás quedarán para consumirse en holocausto, viviendo los momentos de los grandes sufrimientos que se preparan para la purificación de la tierra. Seréis así mi luz en la gran tiniebla. Pero durará poco, hijos míos predilectos, esta durísima prueba. Por una especial intervención mía de madre, esas horas serán abreviadas. Básula, ahora los días están contados, los días de su purificación. A quienes me han orado por la renovación de mi iglesia, los he escuchado. He escuchado todas sus oraciones a mí, y les prometo que yo, el Señor, renovaré mi iglesia. Yo borraré las manchas que la han mancillado por las conductas impuras dentro de ella y la reconstruiré de nuevo. Sin embargo, temo decirles bien amados, cuanto más ella deberá sufrir todavía hasta ese día. Las grandes tribulaciones de su corazón comenzarán antes de que yo venga a renovarla enteramente. Este día debe llegar para que se cumplan las Escrituras. Pero yo consolaré a todos los que me amen, en esos días de dolores. Estaré muy cerca de su corazón, los haré sentirme, les enviaré una legión de ángeles y de santos para consolarlos a todos. Ánimo, pues, bien amados míos, ánimo. Yo estoy sufriendo ahora y ustedes, que me aman, me sienten. Ustedes sienten mis llagas, sienten mi sagrado corazón cargado de dolor, sienten mi mirada sobre ustedes, creación, ustedes que están en la oscuridad. Mis ojos están llenos con lágrimas de sangre. Sí, ¿cómo podría yo sentirme de otro modo, hoy en día, cuando veo a la mayoría de ustedes cayendo en las redes de Satanás? Pero dejen que aquellos que no quieren escuchar, continúen con su maldad. Yo los he estado previniendo, desde hace muchos años, los he llamado a arrepentirse, pero ellos no toman en cuenta ninguna de mis advertencias. Yo estoy cansado, tan cansado de su ceguera y de su obstinación. La rebelión se ha extendido como la niebla, penetrando incluso en mi casa, para dictar a Pedro lo que debe hacer. A Pedro, que es su guía. Sí, ellos no lo escuchan y, a sus espaldas, lo maldicen y lo engañan. No lo escuchan y lo hacen a un lado. Oh. Él sabe todo esto, pero son demasiados los que se le oponen, demasiados los que lo traicionan. Mi casa se ha convertido en una casa de rebeldes. Quedan muy pocos, ahí, que me reconocen y me honran. Yo, el Señor, descenderé el día de la purificación, con todos los santos y mis ángeles, y limpiaré todo este mal, de norte a sur, de este a oeste, mi fuego descenderá. Esperen y verán. En la mañana del viernes, me hallaba todavía en el lecho, cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado. Y me mostró una gran multitud de sacerdotes, religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la iglesia. De ellos unos estaban celebrando, otros iban a celebrar y otros habían celebrado. La contemplación de Jesús, así angustiado, me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No obtuve ninguna respuesta. Pero miraba a aquellos sacerdotes, hasta que como cansado de mirarlos retiró la vista y con gran horror mío, pude apreciar que 2 lágrimas le surcaban las mejillas.